porque el lunes es el Día de la Soberanía, 20 de noviembre. Para no hablar más, con mucho gusto recibo a quien cada vez que hay algún tema histórico lo convocamos y siempre firme, presente y atento está él, Miguel Ángel Brusasca. Miguel, ¿cómo anda? Mucho gusto, buenas tardes, un gusto. Lo veo bien, ¿eh? Sí. Concentrado. Concentrado porque ¿Concentrado? es un temazo el de hoy. Me parece que hoy terminamos discutiendo, no peleados porque no tiene sentido, pero sí discutiendo. Bueno. Yo tengo mis posturas respecto de esto. Veamos. No será la vuelta obligado del programa, pero por ahí vamos a medir fuerzas. Bueno, obliguémonos a debatir. Dicho en buen romance. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, a ustedes por venir, siempre. Mirá lo que tengo para mostrarte, Miguel. Esta obra de arte de Hernán Bochicho, escultor, un tractor, porque estamos en la zona núcleo de la Argentina, el núcleo básicamente del tema soja, ¿no? Pero un tractor hecho con pedazos de auto, de motos y de bicicleta, exclusivamente. Es una cosa espectacular y lo vamos mostrando de los distintos ángulos, para que vea que no es que de un lado tiene una cosa y el otro no, es espectacular, está bárbaro. Gracias, Hernán, por facilitarnos. Hasta fin de año nos acompañará el tractor, obra de Hernán Bochicho, escultor, compañero de trabajo y extraordinario artista de la ciudad y la región. Señores, Miguel Ángel Brusasca. El 20 de noviembre de 1845, en un recodo, como le gusta decir a mi amigo aquí presente, del río Paraná, frente a San Pedro, entre el límite de San Pedro y Varadero, según dice Wikipedia y las demás cosas, se produjo un hecho particular. Así es. De todas maneras, más allá de las consideraciones y los datos que existen tanto en Internet como en la bibliografía, ha sido muy interesante con mi compañero de ruta en esto de recorrer lugares históricos, Raúl Cuadrado, el amigo Pino, visitar el lugar. Yo he estado varias veces en la Vuelta de Obligado, conoce así ese recodo del río, se angosta el Paraná, y precisamente en el sector donde tuvieron lugar esos acontecimientos armados de 1845 están los campos de la familia Obligado, de ahí que toma el nombre, la estancia de los Obligados. ¿Y realmente es una vuelta? Vos viéndola desde la barranca, vos decís... Sí, hace una pronunciada curva, el río se angosta, y este es un tema que después lo vamos a charlar. Dale. Dificultaba la navegación a vela. Ah, claro, por esa época. Y el barco por ahí se venía con buen viento e impulsado hacia una deriva lateral y se iba bien sobre la orilla. Y ahí es donde los esperaban que habían armado las baterías, esperando esa deriva de los barcos que en la curva, por la propia inercia, se acercaban mucho a la orilla y eso permitía entonces ahí formalizar el ataque, porque sí sabían las fuerzas patriotas que el alcance de los cañones era mucho menor que los cañones que estaban montados en las naves importantes de la flota anglo-inglesa. Pero después lo comentamos cuando damos aspectos técnicos de la batalla en sí. Perfecto. A ver, vamos a ver si tenemos... chicos, tenemos el micro de Brusasca, el país que nos merecemos, cuando junto a Pino visitaron Obligado, la Vuelta de Obligado. Si está, lo tiramos ya. Disfrutando de sus campos sembrados y de sus plantaciones de frutales, lo cual nos habla del potencial agrícola de estas tierras benditas de nuestra patria. Vamos al encuentro de la pequeña población ribereña conocida como la Vuelta de Obligado, un sitio que en los últimos años ejerce un gran atractivo sobre un número creciente de familias y de amantes de la pesca que hacen de este lugar un buen destino para el ocio y el esparcimiento. Aquí también la historia tiene mucho para decir y mostrar. Este accidente geográfico en el cual el río Paraná se angosta bastante fue testigo en el mes de noviembre de 1845 de uno de los sucesos militares más notables en materia de defensa de nuestra soberanía. En aquella jornada todo fue válido a la hora del combate de la Vuelta de Obligado. Viejas barcazas encadenadas atravesando el río, baterías armadas de apuro y mucho coraje para oponerse a la poderosa flota anglo-francesa que quiso pasear con prepotencia sus banderas en estas aguas. Si bien después de horas de cruenta lucha, las naves lograron avanzar aguas arriba de este punto, sus oficiales y marinos
comprendieron que el resguardo de estas costas y de este río era una innegociable cuestión de honor para los argentinos. En la parte antigua de este memorial es posible observar algunos metros de cadenas que recuerdan a las que fueron colocadas uniendo viejas embarcaciones que atravesaban el río para impedir que el enemigo pasara más al norte de este punto costero. También, a manera de recuerdo, son numerosas las placas que, adosadas a un muro semicircular, dan testimonio de distintos homenajes llevados a cabo para que no se pierda la memoria histórica de lo que aquí sucedió. En la vuelta de Obligado, no es difícil cerrar los ojos e imaginar la voz potente del general Mansilla arengando a sus soldados. Al momento de emprender el regreso, nos vamos convencidos que partimos con la satisfacción de haber aprendido algo más acerca del sacrificio y la entrega de aquellos patriotas que ante la agresión extranjera dieron todo para poder lograr el país soberano que nos merecemos. Qué bueno, Miguel. ¿Es un lugar recomendable donde uno va a encontrar, más allá del paisaje tan lindo que es el costero nuestro, ¿no? Cosas, enterarse qué es lo que pasó y demás? Es un lugar ¿Está cuidado? En los últimos años sí, se ha rescatado bastante, sí. Un lugar bellísimo, de una belleza natural maravillosa, convocatoria para mucha gente de la zona de Varadero, de Ramallo, de San Pedro, que van a pescar. Y bueno, ya ahora hay un poco de infraestructura como para pasar cómodamente el día y bueno, el ambiente, ¿no? Uno puede ir a disfrutar en familia, por ahí soslayando el aspecto histórico porque va y convive con la naturaleza, un lugar de Dios. Pero si usted tiene esa pequeña vena de decir, quiero sentir el espíritu de lo que aquí pasó, es muy fuerte. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Y en lo particular cuando voy a esos sitios que han sucedido hechos notables de la historia argentina, siempre me viene esta referencia, ¿no? Como cuando pisas el campo de San Lorenzo, como he estado en otros sitios que ha habido enfrentamientos, yo digo, pucha, por esas cosas de la historia, a veces desencuentros, no en este caso, defensa de la soberanía. Es decir, este suelo está regado por mucha sangre. Sí, y no hay que perder de vista ese aspecto. De ninguna manera. De ninguna manera, pero esa entrega de aquellos soldados, oficiales y soldados que se opusieron en un número muy, pero muy inferior, sobre todo con armamento de poco peso, a una flota poderosísima que se había aliado, como la de Gran Bretaña y la de Francia, que venían inclusive con barcos ya a vapor y con cañones que disparaban balas de fragmentación y los temibles cohetes conocidos a la Congreve, que ya los había usado Cochrane en la campaña al Perú y que habían fracasado y después los perfeccionaron y en la vuelta de Obligado causaron estragos en las filas patriotas, ¿no? Es decir, cohetes incendiarios, digamos. Sí, es decir, ya no únicamente la bola de hierro que tiraban. No, ya venían con armamento avanzado. Miguel. Y los barcos con blindaje, inclusive. Imagínense que allí las baterías que Rosas había ordenado armar y posicionar y que Mansilla se carga al hombro, el general Lucio Mansilla se carga al hombro el proyecto, fueron puestas en 4 puntos sustanciales y estratégicos, cosa que conforme iban avanzando las naves podían disparar y aprovechaban eso que yo les decía, que las naves a vela se acercaban mucho a la costa y ahí el alcance de los cañones podían hacer daño, como aconteció. De todas maneras, yo quiero tomarme 30 segundos para decir esto. ¿Por qué acontece la vuelta de Obligado? ¿Por qué? Segundo mandato de Rosas al frente de la Confederación Argentina. Sí. Y siempre tuvo sus dimes y diretes con lo que sucedía en Montevideo. ¿Por qué? Porque muchos disidentes de Rosas estaban radicados, exiliados en Montevideo y desde allí conspiraban, actuaban, muchos intelectuales, es decir, muchos unitarios estaban en Montevideo. Y la verdad que Montevideo era una plaza también importante desde el punto de vista de la injerencia que tenía el Brasil, es decir, las fuerzas que respondían al Imperio de Brasil, y también Inglaterra y Francia. Pero ahí aconteció un tema. Uruguay también había dividido su pensamiento político y un sector importante estaba con Oribe y este militar y otro con Rivera. Y este militar Oribe fue apoyado por Rosas.
Y entonces Rosas mandó pertrechos, todo para dirimir esa interna uruguaya. Y la verdad que la parte opositora de Rosas lo tomó como una ofensa, como una injerencia del gobierno de Rosas en Uruguay, e inmediatamente armaron lo que se llamó una Junta de Defensa Cívica, donde ¿quiénes estaban? Por un lado Rivera, pero por otro lado los brasileños, las fuerzas francesas y las fuerzas inglesas. Entonces había que dar un escarmiento. ¿Y qué sucedió? Como Rosas los tenía en ojerizas, él había bloqueado el puerto de Montevideo. Pues lo primero que hicieron estas poderosas fuerzas, tomaron a las naves de Rosas que bloqueaban Montevideo y desactivaron ese bloqueo. Y Rosas entonces interpretó que esto ya era una afrenta. Pero el motivo de fondo era un motivo comercial. Como ya tenían naves a vapor y podían transportar más rápido y sin riesgo que pudieran las mercaderías deteriorarse y llegar rápido a los puntos de venta, habían pergeñado, tanto los ingleses como los franceses, transportar en esas naves su comercio río arriba para vender en los puertos de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y si era posible llegar al Uruguay. El jefe de la Confederación Argentina, siempre hasta ese momento, era el encargado de las relaciones exteriores, es decir, Buenos Aires era el encargado de las relaciones exteriores del país. No le consultaron sobre este tema a Rosas y él lo tomó como que era una afrenta. Entonces de ahí él que fija su posición de no navegación libre en los ríos interiores por una cuestión de soberanía. Y los otros dijeron, vamos igual. Y entonces Rosas, enterado por su servicio de inteligencia que se venían, ya para agosto del 45 mandó a poner esas baterías con Mansilla y hacer una recluta generalizada de hombres que pudieran oponerse. La cuestión es que, en definitiva, teníamos pocos barcos y algunas barcazas de rezago con una cadena que atravesaron el río Paraná. Esto fue así, pero cuando llegó la flota anglo-francesa, no es que de poco sirvió, hubo una gran defensa, unos grandes hechos allí históricos que marcan la valentía y la resistencia.